El 12º libro. Todo lo que anheles en el futuro, puedes disfrutarlo y poseerlo ahora mismo, si no te envidias tu propia felicidad. Y eso será así si olvidas todo el pasado, y en cuanto al futuro, te remites por completo a la divina providencia, y diriges y aplicas todos tus pensamientos e intenciones presentes a la santidad y la rectitud. A la santidad, aceptando de buena gana todo lo que la divina providencia te envíe, por ser aquello que la naturaleza del universo te ha asignado, y que también te ha asignado a ti para eso, sea lo que sea. A la rectitud, hablando la verdad libremente y sin ambigüedad, y haciendo todas las cosas con justicia y discreción. Ahora, en este buen camino, que no te impidan ni la maldad, ni la opinión, ni la voz de otros hombres, tampoco el sentido de esta tu consentida masa de carne, porque lo que sufre, que se ocupe de sí mismo. Si, por lo tanto, cuando llegue el momento de tu partida, dejas todo con prontitud y respetas solo tu mente y esa parte divina tuya, y tu único temor sea no que algún día dejes de vivir, sino que nunca empieces a vivir de acuerdo con la naturaleza, entonces serás un hombre de verdad, digno de ese mundo del que tuviste tu origen, entonces dejarás de ser un extraño en tu propia tierra, y de asombrarte de las cosas que suceden a diario como si fueran extrañas e inesperadas, y de depender ansiosamente de diversas cosas que no están en tu poder. Dios contempla nuestras mentes y entendimientos, desnudos y despojados de estos recipientes materiales, de las apariencias externas y de toda escoria terrenal. Porque con su entendimiento simple y puro, Él penetra en nuestras partes más íntimas y puras, las cuales de Él, como por un conducto y canal de agua, fluyeron y brotaron por primera vez. Si tú también acostumbras a hacer esto, te librarás de ese múltiple equipaje con el que estás rodeado y estorbado. Porque quien no considera ni su cuerpo, ni su vestimenta, ni su morada, ni ningún mobiliario externo similar, necesariamente debe ganar para sí gran descanso y tranquilidad. 3 cosas hay en total de las que tú consistes: tu cuerpo, tu vida y tu mente. De estas, las 2 primeras son tuyas en la medida en que estás obligado a cuidarlas. Pero solo la tercera es lo que es propiamente tuyo. Si entonces separas de ti, es decir, de tu mente, todo lo que otros hacen o dicen, o todo lo que tú mismo has hecho o dicho anteriormente, y todos los pensamientos problemáticos sobre el futuro, y todo lo que, ya sea perteneciente a tu cuerpo o vida, está fuera de la jurisdicción de tu propia voluntad, y todo lo que en el curso ordinario de las contingencias y accidentes humanos te sucede, de modo que tu mente, manteniéndose suelta y libre de todos los enredos externos y casuales, siempre lista para partir, viva por sí misma y para sí misma, haciendo lo que es justo, aceptando lo que suceda y diciendo siempre la verdad. Si, digo, separas de tu mente todo lo que por simpatía pudiera adherirse a ella, y todo el tiempo, tanto pasado como futuro, y te haces en todos los puntos y aspectos semejante a la esfera alegórica de Empédocles, toda redonda y circular, etc., y no piensas en una vida más larga que la que está ahora presente, entonces serás verdaderamente capaz de pasar el resto de tus días sin problemas ni distracciones, con una disposición noble y generosa, y en buena gracia y correspondencia con ese espíritu que está dentro de ti. A menudo me he preguntado cómo es posible que cada hombre, amándose a sí mismo más que a nadie, valore más las opiniones de otros sobre sí mismo que las suyas propias. Porque si algún Dios o maestro serio, estando presente, nos ordenara a cualquiera de nosotros no pensar nada por sí mismo que no debiera expresar de inmediato, nadie sería capaz de soportarlo, ni siquiera por un día. Así tememos más lo que nuestros vecinos pensarán de nosotros, que lo que pensamos nosotros mismos. Como es que los dioses, habiendo ordenado todas las demás cosas tan bien y con tanto amor, pasaron por alto esto único, que habiendo habido hombres muy buenos que hicieron muchos pactos, por así decirlo, con Dios y por medio de muchas acciones santas y servicios externos contrajeron una especie de familiaridad con Él, que estos hombres, una vez muertos, nunca sean restaurados a la vida, sino que se extingan para siempre. Pero de esto puedes estar seguro, que esto, si es así de verdad, nunca habría sido ordenado así por los dioses, si hubiera sido conveniente de otra manera. Porque ciertamente era posible, si hubiera sido más justo así y si hubiera estado de acuerdo con la naturaleza del universo lo habría soportado fácilmente. Pero ahora, como no es así, si es que en verdad no lo es, ten la confianza de que no era conveniente que fuera así, pues tú mismo ves que, al indagar sobre este asunto, cuán libremente discutes y contravienes a Dios.
Pero si los dioses no fueran justos y buenos en el más alto grado, no te atreverías a razonar así con ellos. Ahora, si son justos y buenos, no podría ser que en la creación del mundo pasaran por alto algo de manera injusta o irrazonable. Acostúmbrate incluso a aquellas cosas de las que al principio desesperas. Porque la mano izquierda, que en su mayor parte permanece ociosa por no ser usada, sin embargo, sostiene la brida con más fuerza que la derecha, porque se ha acostumbrado a ello. Que estos sean los objetos de tu meditación ordinaria, considerar qué clase de hombres, tanto en alma como en cuerpo, debemos ser cuando la muerte nos sorprenda, la brevedad de esta nuestra vida mortal, la inmensa vastedad del tiempo que ha transcurrido antes y transcurrirá después de nosotros, la fragilidad de todo objeto material mundano. Todas estas cosas deben considerarse y verse claramente en sí mismas, una vez eliminada y quitada toda apariencia externa. De nuevo, considerar las causas eficientes de todas las cosas, los fines y referencias propios de todas las acciones, que es el dolor en sí mismo, que es el placer, que es la muerte, que es la fama o el honor, como cada hombre es el verdadero y propio fundamento de su propio descanso y tranquilidad, y que nadie puede ser verdaderamente obstaculizado por otro, que todo es solo una idea y una opinión. En cuanto al uso de tus dogmas, debes comportarte en su práctica más como un pancraciasta o uno que al mismo tiempo lucha y forcejea con manos y pies, que como un gladiador. Porque éste, si pierde la espada con la que lucha, está perdido, mientras que el otro todavía tiene su mano libre, la cual puede girar y manejar fácilmente a su voluntad. Todas las cosas mundanas debes contemplar y considerar, dividiéndolas en materia, forma y referencia, o su propio fin. Cuán feliz es el hombre en este poder que le ha sido concedido, que no necesita hacer nada sino lo que Dios apruebe, y que puede aceptar con contento todo lo que Dios le envíe. De todo lo que sucede en el curso ordinario y la consecuencia de los eventos naturales, no se debe acusar ni a los dioses, pues no es posible que hagan algo mal a sabiendas o sin saberlo, ni a los hombres, pues es por ignorancia, y por lo tanto contra su voluntad, que hacen algo mal. Nadie, entonces, debe ser acusado. Cuán ridículo y extraño es aquel que se asombra de algo que sucede en esta vida en el curso ordinario de la naturaleza, o el destino, y eso, o una necesidad absoluta e inevitable, o una providencia aplacable y flexible, o todo es una mera confusión casual, desprovista de todo orden y gobierno. Si es una necesidad absoluta e inevitable, ¿por qué te resistes? Si es una providencia aplacable y exorable, hazte digno de la ayuda y asistencia divina. Si todo es una mera confusión sin moderador ni gobernador, entonces tienes razón para felicitarte, de que en tal diluvio general de confusión tú mismo hayas obtenido una facultad razonable, por la cual puedes gobernar tu propia vida y acciones. Pero si eres arrastrado por el diluvio, debe ser quizás tu cuerpo, o tu vida, o alguna otra cosa que les pertenezca lo que es arrastrado, tu mente y tu entendimiento no pueden serlo. ¿O, acaso la luz de una vela permanece brillante y luminosa hasta que se apaga, y la verdad, la rectitud y la templanza dejarían de brillar en ti mientras tú tengas algún ser? Ante la idea y la aprehensión de que tal o cual ha pecado, razona así contigo mismo, ¿qué sé yo si esto es realmente un pecado, como parece serlo? Pero si lo es, ¿qué sé yo si él mismo ya se ha condenado por ello? Y eso es lo mismo que si un hombre se rasgara y desgarrara la cara, un objeto de compasión más que de ira. Además, el que no quisiera que un hombre vicioso pecara, es como aquel que no quisiera humedad en el higo, ni que los niños lloraran, ni que un caballo relinchara, ni ninguna otra cosa que sea necesaria en el curso de la naturaleza. Pues ¿qué hará aquel que tiene tal hábito? Si, por lo tanto, eres poderoso y elocuente, remedíalo si puedes. Si no es apropiado, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Mantén siempre tu propio propósito y resolución libres de toda compulsión y necesidad. De todo lo que se te presente, considera cuál es su verdadera naturaleza, y desdóblalo, por así decirlo, dividiéndolo en lo que es formal, lo que es material, su verdadero uso o fin, y el tiempo justo que está destinado a durar. Ya es hora de que entiendas que hay algo en ti mejor y más divino que tus pasiones, o tus apetitos y afectos sensuales. ¿Cuál es ahora el objeto de mi mente? Es el miedo, la sospecha, la lujuria o algo similar. No hacer nada precipitadamente sin un fin cierto, que esa sea tu primera preocupación. La siguiente, no tener otro fin que el bien común. Porque,
ay, dentro de poco tiempo, y ya no serás más, tampoco lo será ninguna de las cosas que ahora ves, ni de los hombres que ahora viven. Porque todas las cosas están por naturaleza destinadas a ser cambiadas, transformadas y corrompidas rápidamente, para que otras puedan suceder en su lugar. Recuerda que todo es solo opinión, y toda opinión depende de la mente. Quita tu opinión, y entonces, como un barco que ha entrado en los brazos y la boca del puerto, una calma presente, todo seguro y estable, una bahía, no susceptible de tormentas y tempestades, como dice el poeta. Ninguna operación, sea cual sea, que cese por un tiempo, puede decirse verdaderamente que sufre algún mal, porque ha llegado a su fin. Tampoco puede decirse que quien es el autor de esa operación, por esta misma razón, porque su operación ha llegado a su fin, sufra algún mal. Así también, ni el conjunto de todas nuestras acciones, que es nuestra vida, si cesa a tiempo, puede decirse que sufre algún mal por esta misma razón, porque ha llegado a su fin, ni puede decirse verdaderamente que estuvo mal dispuesto quien puso fin a esta serie de acciones. Ahora bien, este tiempo o periodo determinado depende de la determinación de la naturaleza, a veces de la naturaleza particular, como cuando un hombre muere de viejo, pero de la naturaleza en general, sin embargo, cuyas partes, cambiando así una tras otra, el mundo entero sigue siendo fresco y nuevo. Ahora bien, aquello que es siempre lo mejor y más oportuno, es lo que redunda en bien del todo. Así, parece que la muerte en sí misma no puede ser perjudicial para nadie en particular, porque no es algo vergonzoso, pues no es algo que dependa de nuestra propia voluntad, ni en sí mismo contrario al bien común, y, en general, al ser conveniente y oportuna para el todo, en ese aspecto necesariamente debe ser buena. Es también aquello que nos es traído por el orden y la disposición de la divina providencia, de modo que aquel cuya voluntad y mente en estas cosas van de la mano con la ordenanza divina, y por esta concurrencia de su voluntad y mente con la divina providencia es guiado y conducido, por así decirlo, por Dios mismo, puede ser verdaderamente llamado y estimado él, o divinamente guiado e inspirado. Estas tres cosas debes tener siempre a mano. Primero, en cuanto a tus propias acciones, si no haces nada ociosamente, o de otra manera que la justicia y la equidad no requieran, y en cuanto a las cosas que te suceden externamente, que te suceden por azar o por providencia, de las cuales acusar a cualquiera de las dos es igualmente contrario a la razón. Segundo, como son nuestros cuerpos mientras son aún rudos e imperfectos, hasta que son animados, y desde su animación hasta su expiración, de qué cosas están compuestos y en qué cosas se disolverán. Tercero, cuán vanas te parecerán todas las cosas cuando, como desde lo alto, mirando hacia abajo, contemples todas las cosas sobre la tierra y la maravillosa mutabilidad a la que están sujetas, considerando además la infinita grandeza y variedad de las cosas aéreas y celestiales que la rodean. Y que tan a menudo como las contemples, seguirás viendo lo mismo, las mismas cosas, y la misma brevedad de duración de todas ellas. Y, he aquí, estas son las cosas por las que estamos tan orgullosos e hinchados. Aleja de ti la opinión, y estarás a salvo. ¿Y qué es lo que te impide alejarla? Cuando te aflijas por algo, has olvidado que todas las cosas suceden según la naturaleza del universo, y que solo concierne a quien tiene la culpa, y además, que lo que ahora se hace, es lo que desde siempre se ha hecho en el mundo, y siempre se hará, y ahora se hace en todas partes, cuán estrechamente todos los hombres están emparentados unos con otros por un parentesco no de sangre, ni de semilla, sino de la misma mente. También has olvidado que la mente de cada hombre participa de la deidad y de allí emana, y que nadie puede llamar propiamente suyo a nada, ni a su hijo, ni a su cuerpo, ni a su vida. Porque todo procede de aquel único que es el dador de todas las cosas, que todas las cosas son solo opinión, que nadie vive propiamente, sino ese mismo instante de tiempo que es ahora presente. Y por lo tanto, que nadie, cuando muere, puede decirse propiamente que pierde más que un instante de tiempo, que tus pensamientos siempre se dirijan a aquellos que, por una cosa u otra, se movieron con una indignación extraordinaria, que estuvieron alguna vez en la cima del honor o de la calamidad, o del odio y la enemistad mutua, o de cualquier otra fortuna o condición que fuera. Luego considera que ha sido de todas esas cosas. Todo se ha convertido en humo, todo en cenizas, y una mera fábula, y quizás ni siquiera una fábula. Así también, todo lo que es de esta naturaleza, como Fabio Catulino en el campo, Lucio Lupo y Estertinio en Bayas, Tiberio en Capri y Velius Rufo,
y todos esos ejemplos de vehemente persecución en asuntos mundanos, que estos también pasen por tu mente al mismo tiempo, y cuán vil es cada objeto de tal persecución ferviente y vehemente, y cuán más acorde con la verdadera filosofía es que un hombre se comporte en cada asunto que se le presente, justa y moderadamente, como quien sigue a los dioses. Con toda simplicidad. Porque, que un hombre sea orgulloso y engreído de no ser orgulloso y engreído, es de toda clase de orgullo y presunción, lo más intolerable. A quienes te pregunten, ¿dónde has visto a los dioses, o cómo sabes con certeza que existen dioses, para que seas tan devoto en su adoración? Respondo, en primer lugar, que incluso a la vista misma, son de alguna manera visibles y aparentes. Segundo, tampoco he visto nunca mi propia alma, y sin embargo la respeto y la honro. Así que, en cuanto a los dioses, por la experiencia diaria que tengo de su poder y providencia hacia mí y hacia otros, sé con certeza que existen, y por lo tanto los adoro. En esto consiste la felicidad de la vida, en que un hombre conozca a fondo la verdadera naturaleza de cada cosa, cuál es su materia y cuál es su forma, con todo su corazón y alma, hacer siempre lo que es justo y decir la verdad. ¿Qué queda entonces sino disfrutar de tu vida en un curso y coherencia de buenas acciones, sucediéndose unas a otras de inmediato y nunca interrumpidas, aunque sea por muy poco tiempo? Hay una sola luz del sol, aunque sea interceptada por muros y montañas, y otros miles de objetos. Hay una sola sustancia común de todo el mundo, aunque esté contenida y restringida en varios cuerpos diferentes, en número infinito. Hay una sola alma común, aunque dividida en innumerables esencias y naturalezas particulares. Así también hay una sola alma intelectual común, aunque parezca estar dividida. Y en cuanto a todas las demás partes de esos generales que hemos mencionado, ya sean almas sensitivas o sujetos, estas por sí mismas, como naturalmente irracionales, no tienen una referencia mutua común entre sí, aunque muchas de ellas contengan una mente o facultad razonable en ellas, por la cual son gobernadas y dirigidas. Pero de cada mente razonable, esta es la naturaleza particular, que tiene referencia a todo lo que es de su propia especie y desea unirse, ni esta afección común, o unidad y correspondencia mutua, puede ser aquí interceptada o dividida, o confinada a particulares como lo son esas otras cosas comunes. ¿Qué deseas? Vivir mucho tiempo. ¿Qué? Disfrutar de las operaciones de un alma sensitiva, o de la facultad apetitiva. ¿O quisieras crecer y luego de crecer de nuevo? ¿Quisieras poder hablar, pensar y razonar contigo mismo por mucho tiempo? ¿Cuál de todas estas te parece un objeto digno de tu deseo? Ahora bien, si de todo esto encuentras que tienen poco valor en sí mismas, procede hasta lo último, que es, en todas las cosas, seguir a Dios y a la razón. Pero que un hombre se aflija porque por la muerte será privado de cualquiera de estas cosas, va tanto contra Dios como contra la razón. Qué pequeña porción de la vasta e infinita eternidad se nos concede a cada uno de nosotros, y cuán pronto se desvanece en la era general del mundo. De la sustancia común, y también del alma común, qué pequeña porción se nos asigna. Y en qué pequeño terrón de toda la tierra, por así decirlo, es donde te arrastras. Después de que hayas considerado correctamente estas cosas contigo mismo, no imagines que ninguna otra cosa en el mundo tenga más peso y momento que esto, hacer solo lo que tu propia naturaleza requiere, y conformarte a lo que la naturaleza común te ofrece. ¿Cuál es el estado actual de mi entendimiento? Porque en esto reside todo, en verdad. En cuanto a todas las demás cosas, están fuera del alcance de mi propia voluntad, y si están fuera del alcance de mi voluntad, entonces son para mí como cosas muertas, y como si fueran mero humo. Para incitar a un hombre al desprecio de la muerte, entre otras cosas, esto tiene gran poder y eficacia, que incluso aquellos que estimaban el placer como felicidad y el dolor como miseria, sin embargo, muchos de ellos despreciaban la muerte tanto como cualquiera. ¿Y puede la muerte ser terrible para aquel a quien solo le parece bueno lo que es oportuno en el curso ordinario de la naturaleza? Para aquel a quien, sean sus acciones muchas o pocas, siempre que sean todas buenas, le es indiferente, y a quien le es completamente indiferente si contempla las cosas del mundo siendo siempre las mismas por muchos años, o solo por pocos años. Oh, hombre. Como ciudadano has vivido y convivido en esta gran ciudad que es el mundo. Sea por tantos años, o no, ¿qué te importa? Has vivido, puedes estar seguro, tanto tiempo como las leyes y órdenes de la ciudad lo requirieron,
lo cual puede ser el consuelo común de todos. ¿Por qué entonces deberías serte gravoso, si, no un tirano, ni un juez injusto, sino, la misma naturaleza que te trajo, ahora te saca del mundo? Como si el pretor despidiera justamente del escenario a quien había tomado para actuar un tiempo. Oh, pero la obra aún no ha terminado, ¿solo se han representado 3 actos? Bien has dicho, porque en materia de vida, 3 actos es toda la obra. Ahora bien, fijar un tiempo determinado a la actuación de cada hombre, le pertenece solo a aquel que, así como al principio fue de tu composición, así es ahora la causa de tu disolución. En cuanto a ti, no tienes que ver con ninguno de los dos. Vete, pues, complacido y contento, porque así lo está aquel que te despide.